Serán 3 páginas, ¿cierto, profe? Sí, son 3 páginas del próximo control. Empecé a grabar la clase. Voy a mostrar ahora el PPT. La clase pasada revisamos la organización y cómo la podíamos clasificar desde el punto de vista de la empresa, el perfil funcional, y desde el punto de vista del microentorno. Cuando analicemos el macroentorno, eso va a aparecer en profundidad en el control de lectura, así que solo lo voy a enunciar acá en la clase para abordar los temas que necesitamos revisar. Hacemos a través de un análisis que se denomina PEST o PEST-TAC. Eso significa que vamos a evaluar, y les voy a mostrar aquí cómo se llama esto. Son factores PEST. Eso significa que son factores PEST o PEST-TAC. Las primeras 4 letras, estas PEST son como las más trascendentes y normalmente las van a escuchar más en la bibliografía. Ahora, las otras letras como PESTA, PESTAC, las van a ir escuchando acorde con el tipo de industria a la que se esté refiriendo o al análisis que se esté haciendo. Y esos factores significan que son factores. La P significa factores políticos, la E significa factores económicos, la S, factores sociales, T de tecnológicos, A de ambientales y C de culturales. ¿Y cómo analizamos estos factores? Sino que analizamos factores políticos que afectan a las distintas industrias. Y con factores políticos no nos referimos a los factores netamente, normalmente se llaman políticos legales, porque no solo nos estamos refiriendo, o sea, en realidad no nos referimos a los partidos políticos propiamente tal, o a las decisiones políticas, sino a las normativas provenientes de una nación o a nivel internacional y que afectan las industrias. No sé, por ejemplo, hoy en el Congreso se estaba analizando algo que es muy especial y seguramente se está conversando. ¿Alguien sabe qué era lo que se estaba decidiendo hoy día en la mañana? Sí, el Se tema retiró. del retiro. Muy bien. Hoy se estaba hablando de un nuevo retiro del 10% de las AFPs, del monto acumulado de las AFP. Entonces, un retiro de las AFP tendría todo un efecto. De hecho, ya lo tuvo, los 2 retiros anteriores ya lo tuvieron. Las personas pudieron optar a retirar fondos de su AFP. Espérenme un poquito, voy a cerrar la ventana porque se escucha un ruido aquí alrededor, ¿o no? Ahí Sí, pero poco. se escucha un ruido, es que están construyendo un edificio al lado de donde yo vivo y escucho así como que están tirando piedras. Esperemos. Me imagino que ahí se escucha menos. Hay menos interrupción. Bueno, las personas puedan retirar un 10% del monto de su AFP implica que disponen de mayor cantidad de recursos. Y esos recursos los destinan a comprar, ¿cierto? Las personas disponemos de más recursos y tenemos 2 opciones: ahorrarlos o usarlos. Si los ahorramos, significa que los vamos a guardar en el banco, pero muchas personas toman la decisión de utilizarlos y comprar. Y dentro de las opciones de compra hay un abanico de posibilidades, o sea, podemos comprar alimentos, pero también podemos comprar, así como decían, un plasma, o sea, un televisor. Podemos comprar un computador, podemos comprar renovar un celular, o sea, en general las opciones son muchas. Pero compramos, y si compramos hacemos mover la economía. Ahora, eso afecta a muchas industrias, se fijan, a la industria bancaria,
porque empiezan a ofrecer ahorros, que abran las cuentas, que la persona deposite directamente con ellos. Afecta a esa industria. Afecta a la industria de las AFPs, que ahora van a tener menos dinero. Afecta a quienes reciben los fondos de las AFP en sus empresas, entonces las reciben como capitalistas, porque las AFP las personas, los cotizantes, ingresamos dinero a las AFPs y las AFPs lo invierten en distintos instrumentos para poder generar rentabilidad y transformar esa rentabilidad en mejores beneficios, en incrementar el fondo que tiene cada uno de las personas. Entonces, afecta como inversores, pero también afecta que las personas, va a haber menos dinero en la AFP para comprar acciones, por ejemplo, en algunas empresas. Pero también van a verse muchas industrias motivadas por capturar ese dinero que va a estar disponible en la economía y conquistarnos a todos para que nosotros tomemos la decisión de invertir en ellos. No sé, nos van a ofrecer productos, nos van a ofrecer servicios, nos van a ofrecer que los depositemos, tasas en general. Afecta no solo a una industria, sino que se fijan, esa decisión tiene un efecto en muchas industrias. Cada uno ahí puede ir pensando con las personas que conocen qué hicieron con el retiro de su AFP y se van a dar cuenta que con el primer retiro, que la mayoría sí retiró, qué es lo que hicieron, qué decisiones tomaron a partir de eso. Entonces, hay elementos que afectan a muchas industrias y son estos, porque el macroentorno aborda a muchas industrias. Factores políticos, que es lo normativo relacionado con el 10%, por ejemplo. Un factor económico tiene relación con el uso de los recursos. Y aquí vienen los impuestos que se están hablando, si este va a tener efecto de impuestos o no, cuánto dinero es el que voy a disponer, porque hay elementos también que muchas personas descubrieron ahora, elementos que nos involucran a nosotros como contadores auditores. Muchas personas alucinaron con el primer retiro de la AFP, alucinaron con el segundo retiro y lo sacaron inmediatamente. Pero ahora en abril empezaron las declaraciones de impuestos y empezaron, y todas las personas que esperaban recuperar impuestos porque en años anteriores tenían créditos contra el impuesto global complementario, en esta oportunidad, en vez de recuperar, tienen que pagar. ¿Y por qué tienen que pagar? Porque el primer retiro no estaba afecto, estaba exento, pero el segundo retiro no. Entonces tenía efectos tributarios, tenían que pagar impuestos, pero retiraron el total. Entonces ahora, al momento de calcular el impuesto global complementario, les quedó afecto a impuestos el segundo retiro y por lo tanto tienen que pagar. Tiene un efecto económico. Social, porque en realidad resuelve hay una necesidad de muchas personas, hay temas, hay intereses de muchas personas en esto, estamos en un periodo también de elecciones, entonces hay todo un desafío en relación a esto. Se lo estoy dando a través del ejemplo del 10%, explicarles cuáles son los factores de esto, pero obviamente en otro ejemplo sería diferente, esto es relacionado con el 10%. Factores sociales que tienen que ver con la interacción de las personas, con sus decisiones, con el efecto que tiene en las personas. Factores tecnológicos, bueno, se explican por sí mismos. En el caso del 10%, hubo todo un efecto el año pasado que se comentó mucho en relación a los elementos como las AFP podían recibir la información y con qué velocidad podían dar respuesta a sus clientes a través de las plataformas que en los primeros días estaban permanentemente colapsadas. Entonces las personas reclamaban porque esos factores tecnológicos, los elementos tecnológicos que disponían las AFP no estaban preparados para el gran volumen de personas que ingresaron a solicitar ese 10%. Entonces eso afectó y por supuesto que también a las industrias de tecnología, porque tuvieron que crear cosas, pero también a otras industrias que estaban esperando que eso se resuelva. Esos son elementos de carácter técnico. Ambientales, factores que tengan que ver
con la protección del planeta, la reutilización, las 3R, el reciclaje, ¿cierto? Y tiene que ver con elementos y decisiones que afectan nuestro entorno. Y factores culturales, la cultura son elementos que se mantienen y que caracterizan a un grupo social, y por lo tanto en algunas industrias hay elementos que marcan los factores, hay decisiones que marcan elementos que responden a la cultura de un área, de una zona, de un país, y que van quedando profundamente arraigados en ellas. Esos son los elementos con los que analizamos el PES-TAC. No sé si alguien, van a verlo con claridad, por eso se los explico a través de ejemplos. Lo van a ver con claridad en el control de lectura, que es el siguiente. Así que no hay problema. Krishna, leí tu mensaje. ¿Quién me...? Cada letra, ¿qué significa cada letra? P de político, económico, E de económico, S social, T tecnológico, ambiental y cultural. Gracias, profe. Por nada. Esos son los elementos. Vamos a continuar con la... Entonces, esos elementos son los que abordamos al analizar el macroentorno, porque esos elementos, un aumento en los impuestos, por ejemplo, no afecta solo a una industria, va a afectar a muchas. Tal vez no en el mismo efecto, tal vez no se van a ver afectadas directamente o de la misma manera, como muchos otros elementos que ocurren, pero sí va a afectar a más de una industria. Entonces, sí analizamos el entorno de la organización. ¿Y por qué analizamos el entorno? Porque las organizaciones constituyen un sistema. Y un sistema no es más que un conjunto de elementos en que las partes se relacionan entre sí y generan un efecto una en el otro. Al generar ese efecto, entonces el resultado que se obtiene es mejor que cuando las partes interactúan en forma independiente. Eso hace que en realidad los sistemas tengan ciertas características. Lo primero es que los sistemas tienen elementos, tienen más de un elemento, y por eso podemos revisar que una organización sí tiene varios elementos dentro de sí. De hecho, cumplen varias funciones, hay personas, hay maquinaria, hay recursos, o sea, todos estos tienen que relacionarse, que es la segunda característica, y deben ser utilizadas de manera estratégica para cumplir un objetivo. Persiguen un objetivo, o sea, se trabajan y se relacionan para el logro de un propósito. Ese propósito no puede ser solo aislado, sino que cada uno, acorde con sus propias características, cada uno de los elementos aporta algo a este objetivo general. Y ese aporte permite desarrollar ciertas funciones. Y en este sistema nosotros podemos revisar y puede desarrollarse en distintos estados. O sea, el sistema esta relación que se produce no es necesariamente continua, no es siempre igual, sino que hay etapas, hay avances, y dependiendo del momento tiene un estado diferente. Esto caracteriza a un sistema, y si nosotros lo analizamos con una organización propiamente tal, obviamente los sistemas tienen, o sea, una empresa es un sistema. No podríamos concebir una organización que solo se movilice hacia el interior y no se relacione con su entorno, porque necesariamente debe relacionarse, debe cumplir un objetivo y debe relacionarse entre sí misma, relacionar sus elementos para lograr un objetivo.
Cuando nosotros tenemos un montón de elementos aislados que no interactúan entre sí, aquí tenemos, por ejemplo, como un grupo de personas. ¿Ven? ¿Qué será lo que aparece ahí en esa foto? En añorables tiempos, porque esas fotos ya no se pueden ver, ahora no en periodo de pandemia. ¿Qué estarán haciendo esas personas? ¿Preparando para viajar o no? Sí. Check-in. Esperando Sí. el metro. Sí. No, Un es un check-in. check-in. O sea, yo creo que es un check-in, no es la fila del metro, porque están todos con mochilas, con bolsos. Ah, sí, ahí Tienen está la azafata. hasta cara de viaje, ¿cierto? Ahí está la azafata a la derecha. Sí. ¿Qué tiempos aquellos en que las personas pueden viajar? Y sí, Jorge, ¿cierto? Deben estar ahí estresados por la fila, porque no todos tienen caras así como de ansiedad, están más o menos serios. Y están esperando un vuelo. Están las personas ahí atentos esperando, hay letreritos ahí, hay personas en el counter y suponemos que están todos ellos esperando un vuelo. Pero en realidad son un montón de personas, cada uno ahí en su lugar, pero no hay una interacción unos con otros, o sea, están físicamente en una fila, ellos están instalados ahí, pero no tienen ninguna interacción una persona con la otra. A eso se le llama conglomerado, o sea, es un grupo de personas nomás, no tienen un propósito. Sin embargo, podemos tomar un grupo también de personas, pero con un objetivo. Y fíjense que esa foto también está conformada por personas. También están como si estuvieran en una fila. También hay un grupo de personas. Sin embargo, acá estas personas tienen un propósito. Y ese propósito es desarrollarse, hizo en las canchas de la UFRO en el patio, y tenía un objetivo. Cada persona se ubicó en un lugar determinado y levantó un globo al mismo tiempo para que la fotografía general que se tomó desde la altura refleje el logo de la universidad marcado con, y con las bandurrias a los lados. Entonces el objetivo era marcar esto, pero con un propósito. A diferencia de la fotografía anterior, en que había un conglomerado porque las personas no tenían una interacción entre sí mismas, en esta fotografía se muestra un sistema porque las personas están relacionadas, tienen un objetivo, están ubicadas estratégicamente, aceptaron el desafío y están ahí ubicadas para ese logro. Eso marca una diferencia entre uno y otro concepto. Ahora, todas las empresas son sistemas, pero no todos los sistemas son empresas, ¿cierto? Porque podemos tener un sistema o sea, todo un grupo que no necesariamente constituye un sistema. Ahora, las organizaciones en general no son todas idénticas. Las organizaciones se clasifican y hay diversos puntos de vista para esa clasificación. Hay una clasificación básica que ustedes van a tener que aprenderla porque lo van a conocer durante muchas asignaturas dentro de la carrera, y porque además esta clasificación, además del análisis PESTAC, de las fuerzas de deporte, del análisis funcional, también van a tener que clasificar la organización cuando ustedes estén haciendo su práctica profesional controlada o su investigación, en caso que alguien decida investigar, es altamente probable que sí recoja conceptos como los que vamos a revisar ahora. Porque no todas las organizaciones son iguales. Hay ciertas características que hacen que las organizaciones sean distintas. Y esas características, las que vamos a ver acá en la clase, es el análisis según su finalidad, según su giro o actividad, según la propiedad del capital, quién es dueño del capital de la organización, según su conformación jurídica y según su tamaño o dimensión. Vamos a ver esas 5 clasificaciones de organizaciones. Entonces, cada una de ellas tiene una clasificación distinta y las vamos a ir revisando una por una. Lo primero es según su finalidad.
Y según su finalidad podemos clasificar las organizaciones en lucrativas y no lucrativas. Las lucrativas, y se ha escuchado bastante en este último tiempo, porque son las que persiguen fines de lucro. Entonces, a través de su actuación, las organizaciones buscan recibir ganancias. El lucro no implica que yo no pueda recibir recursos, no significa que yo no pueda cobrar por una entrada, o no significa que yo no pueda cobrar por mi trabajo. Significa que el uso de esos recursos, en el caso de perseguir fines de lucro, irán destinados a los propietarios de la organización. Cuando una organización no persigue fines de lucro, lo que busca es lograr la meta de la organización, y los recursos que la organización recibe los reinvierte los invierte en su propósito, o los reinvierte en la misma organización, mejorando sus edificios, a lo mejor mejorando el servicio, pero no hay un propietario que haga un retiro al final del periodo, hablando en términos contables, que haga un retiro de esos excedentes, sino que esos recursos se redestinan a la organización, se reinvierten. Esa es la clasificación según su finalidad. Ahora, me gustaría que me den ejemplos ustedes. Organización lucrativa. ¿Qué ejemplos me pueden dar de lucrativa? ¿Alguien conoce alguna organización lucrativa? Cualquier empresa, como por ejemplo un equipo de fútbol o, no sé, una franquicia. Equipos de fútbol, buen ejemplo. ¿Serán todos los equipos de fútbol lucrativos? No. ¿Son todos iguales? No. Son todos iguales, porque hay organizaciones deportivas que no necesariamente lucran. Depende si son sociedades anónimas o no. Muy bien, qué buen ejemplo, y qué bueno, porque efectivamente hay algunos equipos de fútbol que son sociedades o que tienen un dueño, ¿cierto? Y esos equipos de fútbol sí persiguen fines de lucro, porque el dueño busca la rentabilidad. O sea, si pensamos, apareció harto las dificultades que hay en Blanco y Negro actualmente. Blanco y Negro es una sociedad. Esa sociedad administra al equipo Colo-Colo. Entonces, Son como un directorio, ¿no? ¿O no? tiene un directorio y vamos a ver después el funcionamiento de la sociedad. Pero quienes compran acciones en Blanco y Negro, las compran solo porque son colocolinos. O sea, ¿por qué las personas compran acciones de Blanco y Negro? Para generar una ganancia, aumentar el capital. Muy bien. Las personas que compran esas acciones buscan que a Colo-Colo le vaya bien, porque si le va bien, van a recibir más dinero, y en los excedentes del funcionamiento del equipo se distribuyen entre los accionistas. Entonces, Blanco y Negro, no sé, Blanco y Negro Sociedad Anónima se llamará, no recuerdo el nombre exactamente, pero esa organización es lucrativa. Ahora, si pensamos en otro equipo de fútbol, y en un equipo de fútbol de barrio, no sé tantos de nombres de equipos de fútbol, pero Los supongamos... caciques. ¿Cuál? Los caciques para Ya, las casas. los caciques de Padre Las Casas. El equipo de fútbol de los caciques. ¿Tienen equipo de fútbol? Sí. ¿Tienen camisetas? Sí. ¿Participan en campeonatos? Sí. ¿Persiguen fines de lucro? ¿Hay alguien que sea propietario del equipo de fútbol de los caciques? Cuando los caciques hacen un evento, ¿lo hacen para que alguien se reparta el dinero? ¿Por qué hacen? ¿Cómo funciona el equipo de los caciques? ¿Cuál será el propósito del equipo de fútbol de los caciques? Bueno, yo soy acá del campo, hay un equipo deportivo
Y la verdad es que hay un presidente, hay un secretario y un tesorero, pero toda la plata que se hace, los asados, las rifas, todo es para comprar materiales, para pagarle a los jugadores que traen como refuerzo, para pagar los viajes y eso, generalmente los que son los directorios, los jefes, son los que más ponen plata de su propio bolsillo para generar más para el club. Entonces están perdiendo más que ganando. Claro, porque ellos están pensando en el objetivo del club. Suele ocurrir mucho con las actividades de barrio, con las juntas de vecinos, con el club de ancianos, en realidad con actividades también ustedes tuvieron la semana pasada, les mostraron algunas de las agrupaciones de la universidad. Todas ellas son organizaciones no lucrativas, porque esas organizaciones desarrollan actividades, reúnen fondos, pero esos fondos no hay un propietario que los distribuye los reciba como ganancia, sino que lo que hacen es reutilizar esos fondos en el mismo equipo de fútbol. O sea, si les va súper bien, probablemente compran otras camisetas, arreglan la cancha, no sé, arreglan los camarines o instalan camarines. Entonces van reinvirtiendo dentro del mismo equipo, pero no hay nadie, no hay un dueño que se quede con ese dinero. Así funciona una organización no lucrativa. Ahora vimos un equipo de fútbol, pero también hay grandes organizaciones que no son lucrativas, que no persiguen fines de lucro. ¿Qué otras organizaciones que sean grandes no persiguen fines de lucro? Muchos de ustedes Greenpeace. seguramente van a trabajar en algunas de ellas. Cuéntame, a ver, Oscar. Oscar, no sé si podías Pensé hablar. en Greenpeace, tipo, Greenpeace, como, muy claro, bien. organizaciones como que ayudan a los animales y cosas así. Sí, muy bien. ¿Pueden ser las ONG? Las ONG significa organización no gubernamental y y las ONG en general buscan un objetivo. La Cruz Roja, muy bien, los bomberos, reciben recursos, tienen un directorio, toman decisiones, incluso contratan personas, porque, por ejemplo, el cuartelero de los bomberos no es una organización, no es una persona que no es voluntario. A los cuarteleros les pagan un sueldo porque esas personas viven ahí, tienen que mantener a su familia. Entonces, a diferencia de los voluntarios, hay personas que están contratadas por los bomberos. Los bomberos es una institución que no persigue fines de lucro. Y de hecho ellos venden avisos, o sea, venden números de rifa, generan actividades. Por ejemplo, yo vivo en un departamento, acá el condominio, nosotros a través de los gastos comunes hacemos mensualmente una colaboración a los bomberos y mensualmente se les transfiere esa cantidad de recursos. Pero no hay un bombero que sea dueño y que mientras más recursos, más condominios les aporten, más dinero reciben. Eso no existe. Entonces, funciona bien. La Cruz Roja, la Teletón, me parece que también, yo no conozco muy bien la figura jurídica de la Teletón, pero claramente los recursos, la Teletón no tiene un dueño. Entonces, lo que sabemos es que los recursos que ellos reciben por distintos canales se destinan a reinvertir o a colocar nuevos lugares donde atienden a las personas que requieren rehabilitación física. Entonces, son todas instituciones que funcionan. Hay muchas estatales también. Fíjense, el Servicio de Impuestos Internos tampoco persigue fines de lucro. No hay un dueño. El dueño es el Estado y el Estado somos todas las personas. O sea, lo que se hace es que los excedentes que se producen en el funcionamiento propio de los servicios públicos los recibe el Estado y los reinvierte en obras que tienen carácter público. Entonces son organizaciones no lucrativas. Entonces, ahora les hago la siguiente pregunta. ¿La Universidad de la Frontera será organización lucrativa o será no lucrativa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina el público?
Yo opino que no es lucrativa. lucrativo. ¿Tú opinas que no es lucrativa o que sí es lucrativa? Que no, porque es estatal. O sea, por eso. Ya. Yo opino que es lucrativa. Tú dices que es lucrativa. Igual ¿Por, algunos pagan por qué será lucrativa? porque algunos alumnos pagamos por los estudios. Sí. Yo creo que todos pagan. Todos pagan. Algunos pagan directamente de su bolsillo, digamos, y otros pagan a través de las becas, porque cuando tienes una beca, el dinero lo pone el Estado y llega igual a la universidad. O sea, puede haber dos estudiantes, uno con beca y otro sin beca. El sin beca, el estudiante directamente, o sus papás, o alguien que los patrocine, va a poner el dinero, y en el caso del becado, él va a ser a través del Ministerio de Educación que va a poner el dinero, pero el dinero va a llegar igual a la universidad, por uno o por otro camino. Ya, entonces, llega el dinero. Creo que no es lucrativa porque el dinero llega, pero no se queda el rector o los que están más arriba con el dinero, lo invierten y pagan a los De funcionarios. hecho, decir, si hay bajo un- esos parámetros son no es lucrativa, pero de todas maneras, al pedir dinero a cambio de, sí es lucro. Ya. A ver, veamos, lean por favor la descripción de lucrativa y no lucrativa. A ver si la descripción... Aquí se menciona si tienen dinero o no tienen dinero. Si cobran o no cobran, ¿cuál será el efecto? ¿Es si cobran o no cobran? ¿Si administran recursos? ¿O es el objetivo de qué es lo que ocurre con esos recursos? Vimos que bomberos reciben recursos, ¿cierto? Del Estado, de los voluntarios, y con esos recursos compra materiales, le paga al cuartelero, paga la luz, el agua, y claramente nosotros, o sea, conversábamos hace un rato que tenemos claridad que no es lucrativa. Pensemos ahora con la universidad. La universidad tiene estudiantes, y los estudiantes pagan por la educación. Lo pagan directamente de su bolsillo a través de las becas, pero todos pagan. La universidad recibe dinero por cada uno de los estudiantes. Y a cambio entrega formación. Formación de carácter profesional, técnica, pero también formación personal, deportiva, incorporando otras competencias financieras, otras competencias para la vida, además de lo técnico. Ahora, si ustedes observan, la clasificación de las organizaciones no dice si usan o no usan recursos, o si cobran o no por el servicio que están desarrollando, sino qué es lo que hacen con esas utilidades. La universidad tendrá un dueño que retire esas utilidades y las deje para sí mismo. ¿Tiene dueño, no? No tiene dueño. La Universidad de la Frontera es una institución pública, estatal, no tiene dueño. Entonces, efectivamente, la cantidad de recursos que recibe se destinan a pagar. Y le pagan un sueldo al rector, y me pagan un sueldo a mí por hacer las clases, y también pagan la luz, el agua, al auxiliar que limpia las salas, al jardinero que corta el pasto, a las señoras del casino, a los guardias. Se preocupa de renovar las instalaciones, de que las salas estén limpias, que estén calentitas en el invierno, que estén ventiladas en invierno y verano. En general, redestina. Si después de todos esos pagos queda un saldo disponible,
ese Queda para el fondo Estado. no hay nadie que lo retire. Lo que hace la universidad es que dice, bueno, este año cerramos, sacamos el balance y nos quedaron 10 millones de pesos. Entonces, cerramos el balance 10 millones. Entonces partimos con 10 millones al año siguiente. ¿Y qué vamos a hacer? Ah, mira, con eso vamos a cambiar el pasto sintético de la cancha de pasto sintético. Pero no hay nadie que lo retire y lo deje para sí. Ahora, efectivamente, hay sueldos más altos que otros, no todos ganan lo mismo, hay personas con jornada completa que menos, hay edificios más grandes que otros, hay carreras que necesitan más laboratorios que otros, hay estudiantes que pagan más que otros, algunos con becas sin beca, o sea, hay una serie de elementos. Pero la clasificación de lucrativo o no lucrativo no tiene que ver con ese funcionamiento o con la complejidad de la organización. Porque claramente el equipo de fútbol de los caciques es una institución, una organización menos compleja que la Universidad de la Frontera, que tiene 3.000 trabajadores y de 11.000 estudiantes. O sea, finalmente somos 14.000 personas que estamos en torno a la universidad de una o de otra forma, sin contar el efecto de la familia, los papás, que algunos de ustedes son los papás de quienes les pagan la universidad y que son los papás quienes van al banco o vienen a las oficinas si estuvieran abiertos. Pero, por lo tanto, la UFRO es más compleja que el equipo de fútbol de los caciques. Pero cada uno en sí cumple una finalidad diferente, tiene un propósito distinto y tiene metas distintas. Entonces no compiten entre sí. Sino que es su finalidad. Y por lo tanto, ahora, la UFRO, ¿será lucrativa o no lucrativa? No No lucrativo. Efectivamente, es no lucrativa. Sí, así que muy bien. Los felicito por el análisis porque, se fijan, la idea es, a través de la conversación, ir conversando y analizando esos puntos que generan discrepancias, que nos hacen dudar y que por lo tanto podemos resolver a través de ver esos otros detallitos. Entonces, desde el punto de vista de la finalidad, las organizaciones se clasifican en lucrativas y no lucrativas. Ya, una siguiente clasificación es del punto de vista de la actividad o el giro. Desde ese punto de vista, tenemos organizaciones que son del sector primario y esas son netamente extractivas. Esas extraen recursos de la tierra. Entonces esas extractivas son las que recogen, a ver, en vez de decírselas yo, ¿cuáles se les ocurre que son extractivas? El sector más básico. Lo único que hacen es sacar algo que ya existe dentro del planeta. ¿Cuáles eran primarios? Recursos naturales. ¿Como Las cuáles? mineras. Las mineras, muy bien, Renato. Presas pesqueras, ¿no? ¿O sí? Las pesqueras, ¿sí? Solo sacan Sí, los son peces que recursos están ahí disponibles. Las pesqueras que van y sacan, porque algunas pesqueras vamos a ver que pueden ser industriales, pero la que va al océano y ¡pum!, retira los peces y los trae. Esas son extractivas. Entonces, Forestales. muy bien, muy bien. Las forestales también son extractivas. Codelco menciona, Jorge, claro, extractiva porque son las mineras, ¿cierto? Van, hacen, así voy a súper simplificar, pero hacen un hoyo en la tierra, buscan y encuentran cobre, oro, litio, cualquier otra cosa y toman, pum, y lo sacan. Eso es extractivo. Ahora viene una segunda, que son secundarias, y estas son entidades de carácter industrial. O sea, toman este producto que fue extraído, le agregan otras cosas y cambian el cobre que venía en roca, el árbol que venía en tronco, y hacen algo con él. Y se produce un producto que es distinto del que ingresó. O sea, ingresa un tronco de árbol y sale en el otro lado que podríamos sacar de un tronco de árbol. Denme 3 ideas que podríamos sacar de un tronco de árbol, a ver. Madera de 2x3.
La Papel. madera, ¿cierto? ¿Papel? Papel, madera, Papel, muy bien. o simplemente papel para combustible, o sea, papel, tronco para combustible. Bien, muy bien. Cortarlo en trozos y venderlo como leña. Entonces, se fijan, entra un tronco y sale leña, o sale papel, o sale pulpa de papel, o sale chip, o sale acerrín, o sale un mueble listo, porque podríamos cortarlo y a lo mejor, o una artesanía, un tronco cortado y pulido y sale una artesanía. En general, se produce una transformación entre lo que ingresó y lo que salió. Ahora, para esa transformación necesita otros elementos, o sea, ocupó unas máquinas, ocupó a lo mejor otros materiales, o personas trabajando, o maquinaria, o una infraestructura, o un bien raíz, o sea, hay equipamiento, infraestructura, un montón de cosas, pero todas esas ingresaron a este sistema y transformaron y obtuvimos un producto distinto del que ingresó. Esa es secundaria. La terciaria es aquella que se dedica a la venta de los productos. La terciaria no hace procesos de transformación. La terciaria toma ese producto y lo ofrece y lo vende. Eso es lo que hace. ¿Qué terciaria conocen? ¿Conocen alguna? Como los revendedores, ¿o no? Los revendedores, las tiendas de ropa. Retail. Claro, hay muchas, el retail en general no produce lo que vende. Ellos reciben cosas de distintas partes y lo venden. No hay un proceso de transformación. Ellos ubican el producto tal cual lo reciben y lo venden. Nada más. Y esa venta puede ser minorista o mayorista, pero sigue siendo terciaria porque no hay procesos de transformación. Dentro de los terciarios también están los servicios. O sea, de pronto yo ocupo y presto el servicio, no sé, de educación. Eso no es, ustedes no están recibiendo un producto que puedan pesar, medir, sino que están recibiendo un servicio. Y la idea es que al término de, en este caso, de cada clase, que es como si fuera un proceso de venta, ustedes obtengan algo que puedan deducir de lo que yo les estoy proporcionando. Eso es un servicio. Un servicio es intangible, no se puede medir, no se puede pesar, no hay un proceso industrial en esto, no es que ustedes se transformen así como con kilos de sabiduría, sino que hay un proceso y hay un aprovechamiento que cada uno tiene que desarrollar de este servicio educativo. Esas son las terciarias. Normalmente ustedes van a escuchar sector primario, secundario y terciario. Esos son los más comunes. Sin embargo, el avance tecnológico, el avance de la globalización ha abierto otras clasificaciones de las organizaciones que ahora son cada vez más conocidas. Lo primero es el sector cuaternario. El sector cuaternario tiene que ver con el análisis de la información. Es el trabajo de la información para ofrecer servicios acorde con lo que las personas requieren. Entonces se creó y cada vez es mayor esto del sector cuaternario. ¿Les ha pasado que ustedes cotizan unas zapatillas y después ingresan a Facebook y qué les ofrece, o ingresan a Instagram y qué les ofrecen en Instagram? Zapatillas. O ingresan a cualquier red social, ingresan a Google y los primeros avisos que aparecen en el ladito son relacionados con zapatillas. O sea, de hecho, hemos llegado a tal punto del manejo de la información que si nosotros hablamos de algún tema, les va a aparecer, el celular va a identificar esto y como tenemos nuestros datos ingresados, después les va a ofrecer servicios de cualquier otra cosa. Y pueden probar, coticen un tour en París. Coticen así como solo googleen y vean tour en París. Y después revisen, a ver, es que a lo mejor Leonardo, tú no has buscado,
pero hablas sobre eso, pues. Entonces tu micrófono es el que te conoce más que Santa Isabel. ¿Ves que Santa Isabel te conoce? Es el eslogan. En realidad, fíjense que, y es cierto, uno a veces habla de ciertas cosas y después aparece sobre ese tema lo mismo. Y eso de que nos lean los pensamientos, en verdad es sorprendente, pero a mí me ha pasado y es como, y ahí les voy a contar que hace unas semanas me puse a pensar, como yo vivo en un edificio, estaba pensando en el reciclaje acá en el edificio. Entonces nosotros hacemos compost, tenemos varias, las botellas, se reciben las botellas de plástico, los cartones. Entonces me puse a pensar qué más nos faltaba para mejorar acá. Y solo lo pensé. Si tomáramos las botellas y las cortamos, podríamos hacer vasos de las botellas que se envían al reciclaje de vidrios. Y entonces pensé, hay botellas bonitas y las podríamos colocar en el quincho y podríamos tener vasos más que mantienen más el frío, entonces podríamos, y solo lo pensé. Y después cuando abrí mis redes sociales, me salían puras propuestas de videos y los reels de videos de cómo cortar botellas. Y yo así como me puse a pensar, ¿lo habré comentado o solo lo pensé? Y la verdad no lo tengo claro, tal vez sí lo dije, pero los reels, o sea, ¿de dónde podría el celular adivinar que yo estaba pensando en el reciclaje? Tal vez lo dije, pero eso es manejo de la información. Entonces sí nos van ofreciendo productos que son acorde con nuestras necesidades. Ni pensar en, no sé, AliExpress, que nosotros vemos algún producto o hablamos sobre él, y luego en esos avisos de los juegos o de las redes sociales, AliExpress nos va a ir ofreciendo aquello de lo que hablamos. Esto del manejo de la información, claro, es tan complejo que es como dice Débora, pareciera que nos leen los pensamientos, ¿cierto? Y esto se ha transformado en todo, o sea, hay toda una minería de datos, o sea, hay ya personas que se especializan en la administración de nuestros datos para saber mucho más y tomar decisiones a partir de esos datos, de los datos recogidos. Entonces, no es casual que el supermercado nos pida el RUT y nos haga ofertas, porque lo que obtienen con eso es saber qué días nosotros compramos, qué productos compramos, cuáles son nuestras decisiones de compra, qué marcas, cada cuánto tiempo, qué días específicos del mes vamos a comprar, y a partir de eso nos van dando nuevas ofertas. O van descartando algunos productos que a lo mejor no tienen tanta rotación. Ese es el sector cuaternario. Y existe un quinto sector que se le denomina el sector quinario. Y eso tiene que ver con la entretención, el arte, la cultura, no con esos productos ventas, no con este intercambio a través del dinero, sino con ese crecimiento personal que permite que las personas desarrollen otras funciones. Entonces, crezcan. Eso es el sector quinario. Esos son los 5 sectores desde el punto de vista de las organizaciones en su actividad o giro. Luego tenemos la clasificación de las organizaciones según su conformación jurídica. Y aquí es lo que hablábamos antes. Hay empresas que son individuales. Entonces podemos tener la empresa Liliana Oberg. Esa es una empresa. También es una figura de empresa individual en Liliana Oberg, EIRL. Y eso lo van a ver si ustedes ven las boletas cuando compren. Ahora viene automático, pero igual tiene el nombre jurídico de la organización. Entonces van a encontrar unas que dicen el nombre de una persona y al lado EIRL. Eso significa empresa individual de responsabilidad limitada. Entonces, esto distingue a la figura de la persona natural de lo que es una entidad jurídica. Y por lo tanto, Liliana Oberg, como persona natural, puede tener, no sé, un departamento
en Temuco y un departamento en Miami, uno en París, puede ser dueña de un helicóptero, de un avión privado, todo eso es Liliana Ober, persona natural. Pero Liliana Ober EIRL es una empresa y a lo mejor es un kiosco de diarios. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene un pequeño kiosco de lata y tiene un par de revistas diarios, productos que vende, que son de, que son de tentación o de necesidad así como instantánea. Y si a Liliana Ober EIRL le va mal y no le paga a los proveedores, pues no se va a liquidar esos productos que están en ese kiosco de diario, pero no tendrían que hacer una demanda. Es distinta de la Liliana Ober que tiene ese hermoso departamento en Miami, en Ocean Beach, Ocean Street, no me acuerdo cómo se llama esa calle que está ahí en Miami. Entonces, me eché al agua porque ven que no me acuerdo ni de la calle, así que es obvio que no tengo un departamento en Miami. Entonces, en una empresa individual es una persona, solo una. Ahora, los otros tipos de empresas son sociedades, y las sociedades pueden ser de distintos tipos. Hay sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad ilimitada, hay sociedades anónimas abiertas, sociedades anónimas cerradas, sociedades en comanditas por acciones, cooperativas, fundaciones, corporaciones, todas esas que consideran más de un socio. Todas esas se agrupan como sociedades. Las sociedades tienen socios. Y las figuras jurídicas de las sociedades son muy distintas. Por ejemplo, si hablamos de sociedades anónimas, existen sociedades anónimas abiertas, sociedades anónimas cerradas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? Que las sociedades anónimas abiertas transan, tienen más de 500 socios, primero, y transan sus acciones en la bolsa. Entonces, una sociedad anónima abierta dice, a ver, vamos a abrir una sucursal en Los Caciques. Entonces, Falabella va a abrir una sucursal ahí en Padre Las Casas, en Los Caciques. Y va a comprar el espacio donde está el Liceo B29, le están ofreciendo, y nosotros somos los dueños de Falabella. Entonces, a Falabella le están ofreciendo el espacio del Liceo B29 y dice, bueno, no es mala idea, nosotros en Padre Las Casas no hay ninguna multitienda y nosotros podríamos tener una ahí. Entonces, pero Falabella no tenemos dinero para instalarnos ahí. Entonces vamos a emitir acciones. Y Falabella emite unos papelitos, es sociedad anónima, en Falabella, unos papelitos que dicen acción de Falabella. Y esas acciones, Falabella les pone un precio. Valen 10.000 pesos. Y las pone en el mercado. Como Falabella es una sociedad anónima abierta, las pone acorde con las normativas de la Superintendencia de Valores y Seguros, las pone a disposición de los compradores en la bolsa. Y nosotros, ¿cierto?, que somos compradores y tenemos esa cantidad de recursos, tomamos la decisión, hoy recibí el 10%, ¿qué voy a hacer con ese 10%? Voy a comprar, a ver, no sé si tomar un depósito a plazo o acciones. A ver, tengo 3 millones de pesos del depósito a plazo. Yo coticé cuánto, ahora antes de esta clase, coticé cuánto era la tasa de interés de un depósito a plazo. Entonces, coticé 3,5 millones, que es un 10% más o menos considerable. Entonces, la persona recibe el 10%, recibe 3,5 millones de pesos como su 10% y decide, ¿lo pongo en el banco o compro acciones? Si lo pongo en el banco, invierto 3,5 millones, lo coticé en 7 días y en 35 días. En 7 días
Adivinen cuánta rentabilidad nos podría dar el banco en un depósito a plazo fijo de 7 días. ¿Cuánto creen ustedes que gana? Que podríamos ganar si depositamos 3,5 millones durante 7 días en un banco. ¿Cuál sería la rentabilidad? A ver, ¿quién está más cerca? La verdad no La entendí. milésima. Si nosotros retiramos el 10%, y ese 10% son 3,5 millones, y tenemos que tomar una decisión, ¿qué hago con mi 10%? Falabella está vendiendo acciones porque Falabella pensó que necesita más recursos para poder instalarse en el espacio, en Padre Las Casas, comprar un terreno e instalar una tienda de Falabella. Entonces, para eso, ellos emitieron acciones. Y justo nosotros retiramos nuestro 10%, y cada uno de nosotros tiene 3,5 millones para invertir. Entonces, va a pensar, ¿qué hago con este 10%? Y puede, por ejemplo, una de las decisiones que no tiene ningún riesgo es tomar un depósito a plazo. Entonces yo coticé ahora, justo antes de la clase, ¿cuánto es la rentabilidad de un depósito a plazo en 7 días? Esa es la pregunta. ¿Cuánto creen ustedes que es la rentabilidad de un depósito a plazo de 3,5 millones cada 7 días? A ver, ¿quién se lanza con una cifra? Pero, profe, ¿el depósito a plazo trabaja con los fondos mutuos o trabaja No. con qué? No, el depósito a plazo es de tasa fija. Ya. Los fondos mutuos es de renta variable, pero el depósito a plazo es fijo. El banco nos dice nos dice hoy cuánto nos van a pagar de interés en 7 días más. Va a depender del banco y lo que esté Sí, de su porcentaje. depende del banco, es un porcentaje, pero ¿cuánto así? Lancen un precio, una cantidad de dinero, en monto, en dinero. Deposito, anótenlo en el chat, a ver quién va a estar más cerca. Deposito 3,5 millones en 7 días. En 7 días más, ¿cuánto gané? En pesos, a ver, no en tasa. ¿Cuánto va? 30 pesos, dice Débora. Bien, Débora se lanzó ahí. 30 pesos. 150, dice Rosemary. 100, dice Carolina. Miren, las chiquillas ahí. Juan Pablo dice 30, 300, 120 lucas, 3,000, 350 pesos, dice Matías. Imagínense, 3,5 millones es harto dinero. 3,500. Bueno, esta no es una guerra de géneros, pero debo decirle que el género femenino estuvo mucho más cerca, porque en general, en promedio, porque si yo deposito 3,5 millones, la rentabilidad en 7 días es 167 pesos. Y en un mes, 1,000 era, porque yo saqué Conviene ese, invertirlo. era 1,100 pesos. 1,100 pesos. Entonces, yo deposito 3,500 y en un mes más, o sea, 3,5 millones, y en un mes más retiro 3,501,150 pesos. O en 7 días más retiro 3,500,167 pesos. Si tuviera que ir al banco a hacer el retiro y me tengo que ir en micro, o sea, pierdo plata. No es nada de atractivo eso, ¿cierto? Entonces, en este momento las tasas de interés no resultan favorables como para el ahorro. Y por lo tanto, si tuviéramos el dinero, entonces decimos, ¿para qué lo voy a depositar si en realidad estoy ganando súper poco? Pero mira, justo encontré que hay acciones de Falabella que están vendiendo en 10,000 pesos. Entonces yo podría tomar este dinero y comprar acciones de Falabella. Como dijimos que costaban 10,000 pesos,
con los 3,5 millones, ¿cuántas acciones podría comprar? 150. Dijimos que costaban, ya, son 350 acciones. Entonces, yo tomo el dinero, los compro directamente, se compra a través de corredores de bolsa, pero compro en la bolsa 350 acciones de Falabella. Entonces ahora soy propietaria de una pequeñísima parte de Falabella, pero propietaria al fin. Entonces, cuando Falabella gana dinero, va a instalarse Falabella Plaza Los Caciques. Entonces va a instalarse ahí frente al Liceo B20, o sea, en el espacio donde está el Liceo B29. Y ahí van a instalar la tienda de Falabella. Y va a ser súper exitosa porque no hay en Padre en las Casas otra multitienda y las personas no van a necesitar venir a Temuco para comprar. Entonces, le va a ir espectacular y es tanta la rentabilidad que va a ayudar en general a la sociedad completa de Falabella, porque todas las personas de Padre Las Casas van a comprar ahí y les va a ir espectacular y muchísima rentabilidad. Entonces eso va a significar que van a tener, todos los dueños de Falabella van a tener rentabilidad. Dueños de los cuales cada uno de nosotros se verá beneficiado, porque nosotros ya somos dueños, porque somos parte, al haber comprado acciones, somos dueños de Falabella. Dueños de Falabella del centro, pero también dueños de Falabella de Padre Las Casas. Entonces, tendremos eso, una rentabilidad a través de la acción. ¿Por qué? Porque Falabella es una entidad lucrativa. Entonces Falabella va a distribuir la ganancia entre todos sus accionistas. Y no sé, va a distribuir 1 peso por acción. Y nosotros tendremos, 350 pesos o 1.000 pesos por acción. Y entonces recibiremos 350.000. Depende de la rentabilidad que tenga. Entonces, tendremos esa rentabilidad a propósito de la sociedad que tiene Falabella. Ahora, otra sociedad. Hay una que, no sé, a lo mejor la han escuchado. Hay una sociedad que es otras sociedades, por ejemplo, las cooperativas. ¿Han escuchado una cooperativa que se llama Cooperativa Agrícola y Pisquera Ilimitada? ¿La han escuchado o no? No. No. Nadie la ha escuchado. Y si yo les Yo sí, profe. Y si yo se los escribo en el chat, a ver si la han escuchado. Cooperativa Agrícola y Pisquera Ilimitada. Sí. ¿Cierto? Cooperativa. ¿Qué es eso? Es Piscocapel. Cooperativa Agrícola Pisquera Ilimitada. Es una sociedad, pero es una sociedad distinta, porque en una cooperativa los cooperados lo que buscan no es perseguir fines de lucro y ganar directamente como cooperativa, sino verse beneficiados como personas, como personas individuales. Entonces, ¿qué hacen? Se agruparon un montón de cooperados, que no son socios, sino cooperados, para vender sus uvas, que es una uva pisquera, y en vez de cada uno andar vendiendo sus uvas, entonces se pusieron de acuerdo para trabajar en forma conjunta, mejorar la producción de uva y lograr que su uva se venda mejor. ¿Y qué es lo que hicieron? Se dieron cuenta que era mejor producirla, transformar la uva en aguardiente, y ese aguardiente se llama pisco, y tienen, de hecho me parece que tienen denominación de origen. Y entonces, Piscocapel. Y por lo tanto, la agrícola pisquera Ilimitada lo que hace es producir y vender el Piscocapel.
Muy bien, Rosemary. Rosemary nos coloca, Colún también es una cooperativa. Y los cooperados de Colún son los productores de leche, porque esa es cooperativa La Unión, eso es. Cooperativa lechera La Unión, o cooperativa La Unión parece que es, Colún. Entonces, el propósito de eso es reunir a los productores de leche y lograr este beneficio para cada uno de los cooperados al obtener un mejor producto, un mejor precio, y además, lo que vimos en la clase pasada, influir en el precio, influir en el mercado, lograr descuentos, economías de escala, producir economías de ámbito, o sea, también producen otras cosas, alcanzan mejores precios trabajando en forma conjunta y en general una función de la economía. Entonces, eso es las sociedades. Otras que son como muy conocidas es la clasificación según la dimensión, el tamaño de la empresa. Y el tamaño se puede ver de dos formas, por la cantidad de ventas y por el número de trabajadores. Y ahí hay distintas leyes que clasifican las organizaciones. Por las ventas hay uno que es una clasificación que es muy común, sobre todo la hemos escuchado en estos días, es las micro, pequeñas y medianas empresas, bueno, y las grandes empresas. Entonces, son las micro, pequeñas, la clasifican, y hay una clasificación que es la conocida en Chile a partir de el número de ventas. Entonces, esa es como la más común. Las pymes son las pequeñas y medianas empresas. Esas son como las más, normalmente va enfocado mucho los recursos en las pymes, porque las pymes son las que tienen mayor número de personas contratadas. Entonces, son muchas empresas y que en su conjunto son las que tienen la mayor cantidad de mano de obra. Y por lo tanto, muchas de las decisiones gubernamentales, especialmente ahora en periodos de pandemia, van enfocadas en ese segmento. Las grandes empresas tienen ventas tan grandes que en realidad no necesitan tantos apoyos, más bien a partir de los impuestos, pero no tanto para el funcionamiento interno porque tienen mucho más recursos. La cantidad de ventas que tienen es de mayor nivel. Y las micro son aquellas que están recién iniciando, muy pequeñitas. Entonces, a veces se enfocan solo en la pyme, pequeña y mediana, otras en la MIPYME, y esas incorpora a las micro. Cercotec ha hecho una clasificación mucho más detallada en pequeñas. Las pequeñas las clasifica en niveles, o sea, subdivide los niveles que ya teníamos en la clasificación global. Y también la clasificación puede ser vista desde el punto de vista del número de trabajadores. CENSE, por ejemplo, identifica las organizaciones acorde con el número de trabajadores que hay en ellas. Y hay algunas normativas que afectan directamente a las empresas según el número de trabajadores que tengan. Normativas como, por ejemplo, las disponibilidades a la cuna, acorde con el número de mujeres contratadas, la ley de inclusión, acorde con el número de trabajadores, o sea, si tiene más de 100 trabajadores, la ley obliga a las empresas a cumplir una cierta cuota de número de personas con discapacidad contratada, pero si tienen menos de 100, la ley no los obliga, sin perjuicio de que las personas pueden igual cumplir la cuota o exceder la cuota, que es de un 1% en Chile. Entonces, hay incluso normativas que afectan a las organizaciones de acuerdo a la cantidad de trabajadores, o sea, el tamaño. Y después vamos a hablar, me parece que es una o dos las que nos faltan, ¿sí? Que es según la titularidad del capital, quiénes son dueños del capital de las organizaciones, y ahí la clasificación es privadas y públicas. Públicas, si es el Estado el dueño de la organización. O sea, como hablamos de la Universidad de la Frontera, si un día la universidad cierra sus puertas y dice ya no hay más UFRO,
no va a haber un propietario que se haga cargo de ese espacio, lo va a tomar el Estado y va a determinar qué se hace en ese lugar. Y a diferencia de qué es lo que pasaría si con el espacio, por ejemplo, de la Universidad Autónoma, que es una institución privada. Entonces, si la Universidad Autónoma decide cerrar sus puertas, el propietario, él o los propietarios de la Universidad Autónoma pueden decidir qué van a hacer en ese espacio, que finiquitan a las personas que tenían contratadas y a lo mejor, no sé, cambian de giro, instalan un hotel o un gimnasio o un jardín infantil, o no sé, determinan lo que quieran, porque ellos son dueños, o venden el terreno y distribuyen el dinero de la venta acorde con la participación que tengan en las, me imagino yo que es una sociedad, debe ser una fundación, alguien que son dueños de esos espacios. Entonces, es privada, a diferencia de las públicas. El Servicio de Impuestos Internos es pública, la Municipalidad de Temuco es pública, la Tesorería es pública, la UFRO es pública, hay algunos colegios, los ministerios son públicos, todos esos son servicios públicos. Y bueno, hay ejemplos de algunas empresas públicas que funcionan como semipúblicas, pero son públicas igual porque los propietarios del capital, o sea, los que pusieron el dinero, es el Estado, pero funcionan como entidades semipúblicas. Y con eso, me pasé hartos minutos, y con eso hemos terminado la clasificación de las organizaciones, la clasificación completa. No sé si alguien tiene alguna consulta. Profesora, yo tengo una consulta. Rosemary. Ya. Una cooperativa es una sociedad, ¿cierto? ¿O tienen alguna diferencia? Es una sociedad. O sea, está conformada por muchas personas. Tiene más de un socio. Lo que pasa es que las cooperativas no se llaman socios, se llaman cooperados. ¿Y cuál sería la diferencia o no tendría diferencia? Solamente el nombre. Lo que ocurre es que más que el nombre vamos a considerar que una sociedad es aquella compuesta por más de un propietario y una individual será de un solo propietario. Ahora, las individuales pueden ser de responsabilidad limitada o ilimitada. O sea, si es EIRL, es limitada. Y por lo tanto participará en caso que la empresa, no sé, tiene una tremenda deuda que no pudo pagar, responde hasta el capital limitado. Pero si es ilimitada, entonces no participa solo con el capital de la organización, sino que irán a los bienes que tiene el dueño y recurrirán a ellos. En el caso de las sociedades, o sea, en empresas conformadas por más de una persona, también ahí sí hay un gran abanico de distintos tipos de sociedades. Yo les mencioné sociedad anónima, abierta y cerrada, pero también hay sociedades de responsabilidad limitada, ilimitada, cooperativas, fundaciones, corporaciones. Hay un montón de otros tipos de organizaciones que tienen más de un socio. Sí. Ahora, cada una de esas funciona, tiene sus propias características, sus propias particularidades. Yo les mencioné un par de diferencias entre sociedad anónima abierta y cerrada, pero hay diferencias entre las de responsabilidad limitada, de las de responsabilidad ilimitada. Hay diferencias entre las sociedades, las empresas en comandita, que en comandita por acciones, la sociedad por acciones, no sé si han visto, no sé, Liliana Over, SPA, que la S es mayúscula, la P es minúscula y la A es mayúscula, sociedad por acciones. Entonces, dentro de la sociedad hay una clasificación jurídica, subclasificación, dentro de las cuales las cooperativas, que son agrupaciones, también están.
No sé si eso ya. te aclara, Rosemary. No, quedó súper claro. Sí. Muchas gracias, profesora. Ya. Profesora, yo tengo una duda con los conglomerados. Ya. ¿Son también empresas como distintas que están unidas por un dueño o no? Ya, un conglomerado y un sistema no necesariamente son empresas. O sea, de hecho, un conglomerado no podría ser una empresa, porque recuerden que para que sea una empresa deben tener un propósito común y un conglomerado es un conjunto de objetos. O sea, no hay una interacción entre ellos para conformar algo. O sea, nosotros tomamos un montón de lápices, los tiramos sobre una mesa, eso es un conglomerado. Pero porque los lápices no interactúan entre sí para lograr un objetivo, como ocurriría en el caso de una organización en que hay distintos elementos que sí se interrelacionan, que tienen un objetivo, y ahí ya nos estamos pareciendo a una empresa. Sí, pero un conglomerado no lo tiene. Es un montón de cosas nomás. Tomamos un montón de algo y lo soltamos. Eso es. No sé si eso, Ivánica, responde tu Sí, inquietud. profesor. Súper. Bueno, si hay algunas nuevas inquietudes respecto de estas temáticas, podemos iniciar la próxima clase resolviendo las dudas. ¿Les parece? Profesora, ¿cuándo va a subir el PPT? Lo voy a subir ahora, al término de la clase. Ahora que tenemos campus virtual, podemos hacerlo sin problema. De hecho, lo denuncié con el nombre de esta clase. Por eso estaba, más que atenta de la hora, estaba atenta a terminar los contenidos, porque el nombre del PPT es la fecha de hoy, para poderlo subir. Así que voy a subirlo ahora, voy a subir primero este PPT y voy a subir los otros también y voy a poner los links, aunque ustedes ya los tienen hacia el campus virtual, o sea, hacia YouTube. Así que los invito a revisar el campus virtual porque si alguien tiene alguna consulta o tiene problemas con el acceso, tenemos tiempo para revisarlo todavía. Así que nos vemos el próximo lunes 19 en la clase. Que estén muy bien. Chao. Chao, profe. Chao, profesora. Profe. Chao. Chao, profe. Profesora. Chao, profe, que estén bien. Cuídense. profe, gracias. Chao.